¿Alguna duda hasta acá? Bueno, si alguien tiene alguna duda, lo escribe con calmito, lo pregunta al final, no hay ningún problema. Los beta bloqueantes los podemos dividir en beta bloqueantes beta 1 cardioselectivos, tenolol, metoprolol, beta bloqueantes no cardioselectivos como el propranolol, sotalol, beta bloqueantes con propiedades vasodilatadoras propias como el celiprolol, o también hay otro medicamento innovador porque también libera lo que es el óxido nítrico, que es el nebivolol. Es de hecho el nebivolol, que no está colocado en la diapositiva, es el beta bloqueante con mayor capacidad antihipertensiva por la liberación del óxido nítrico, por su potencia, ¿no? Que, que cualquier otro de la línea de acá. Entonces, cuando quieran escoger un beta bloqueante que también controle muy bien la frecuencia cardíaca, el nebivolol es una muy buena propuesta para poder utilizar este tipo de pacientes, porque es prácticamente un beta bloqueante beta 1 selectivo, ¿no? Con una liberación de óxido nítrico adicional. Los beta bloqueantes con acción adicional alfa bloqueante, como el carvedilol y la betalol, que son los que, bueno, el carvedilol es el que tenemos más frecuente, ¿no? En nuestro medio de más fácil disponibilidad. Sin embargo, los beta bloqueantes pueden generar de inicio un efecto de rebote inicial con aumento de la resistencia vascular sistémica, que luego con el tiempo, seguir utilizándole, van a disminuir la presión arterial, ¿no? Pueden generar un efecto a nivel renal, a nivel de los receptores beta renales, disminuyendo la renina, disminuyen la frecuencia cardíaca, ¿no? El gasto cardíaco, el volumen sistólico. Pero algo que es muy, muy importante que ustedes entiendan es que existen medicamentos hidrofílicos dentro de los betabloqueantes y lipofílicos. Dentro de los lipofílicos encontraremos al metoprolol, propanolol, timolol, que es otra manera de clasificarlos. Y es mucho más útil en la práctica clínica este grupo. ¿Por qué? Les voy a explicar. Porque este tipo de medicamentos, los lipofílicos, ¿no? Se puede dar después de las comidas o en cualquier momento del día, principalmente con comidas abundantes, las ositas, ¿no? Sin embargo, en los medicamentos hidrofílicos como el atenolol y esmolol, se ha visto que su absorción es bastante incompleta, por lo tanto, no se debe dar con ningún tipo de alimentación. Por eso el atenolol se debe dar en ayunas, prácticamente antes del desayuno, porque su efecto es mucho mejor, porque si no, se destruye. Cuando el paciente lo toma el medicamento con el desayuno, se destruye. Prácticamente la absorción es muy, muy mala. En la práctica clínica se ha visto que la relación entre dar a un paciente antes o en ayunas y con algún alimento es muy diferente. El atenolol controla muy bien la frecuencia cardíaca en los pacientes hipertensos, es un antihipertensivo de una acción intermedia, no es muy bueno, pero controla muy bien la frecuencia cardíaca. Recuerden que el paciente hipertenso con una frecuencia por encima de 80 latidos por minuto en reposo es un paciente mal controlado, ¿no? Eso. ¿No? Hay que tener mucho cuidado en pacientes con edad avanzada y enfermedad renal crónica, en los hidrofílicos y en los lipofílicos, que hay que tener mucho cuidado con la cirrosis, porque eh, se puede acumular y puede generar mayor acción como tal por recirculación. Se ha visto que los pacientes, que los lipofílicos atraviesan la barrera hematoencefálica y los hidrofílicos no atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿no? Por eso el propanolol se utiliza muy bien en las crisis hipertiroideas, por ejemplo. Entonces tenemos diferentes acciones, como pueden ver en el gráfico de la izquierda, a nivel cardiovascular, disminuye la causa bradicardia, disminuye la contractividad, disminuye la presión. A nivel de los otros sistemas también tienen diferentes acciones, lo que va a causar una disminución tanto de la fuerza de contracción de la frecuencia cardíaca, así como el gasto cardíaco, y a largo plazo va a generar una disminución de la presión arterial. Como pueden ver, inicialmente puede aparentar que con el uso de los beta bloqueantes, en los primeros días los pacientes puedan estar no controlados, incluso la presión puede aumentar. Entonces, eso puede hacer generar un sesgo al médico tratante y hay que entender que es una reacción del propio medicamento en muchos pacientes, ¿no? No en todos, pero sí en muchos. Entonces, la respuesta es mayor en hipertensos jóvenes y en varones de raza blanca, eso se ha visto. De hecho,
¿Por qué razón es mucho mejor la respuesta en hipertensos? Porque tienen una mayor cantidad de receptores beta bloqueantes, de receptores beta. Por lo tanto, se puede unir mejor el beta bloqueante, ¿no? Este efecto es de instauración gradual, así como su desaparición una vez que el tratamiento se va a retirar, no se acaba de golpe. El bloqueo beta puede determinar, por lo tanto, una inhibición de la renina y, por tanto, una disminución de la angiotensina 2 con múltiples efectos sobre el control de la presión arterial y la aldosterona. A dosis altas, los betabloqueantes pueden alterar la función del sistema nervioso simpático a nivel central, lo cual puede cambiar la sensibilidad de los receptores, pueden alterar la función de las neuronas adrenérgicas periféricas. Y se ha visto que los betabloqueantes pueden aumentar la síntesis de la prostaglandina. Y eso también es otro efecto vasodilatador. Por lo tanto, dentro de los efectos adversos, que tal vez nos puede interesar un poquito más, es esto, ¿no? Lo- los trastornos metabólicos, aumento del LDL colesterol, triglicéridos y disminución del HDL. Pero se ha visto que dentro de todos los medicamentos antihipertensivos, dentro del grupo de los betabloqueantes, pueden producir eh, alteración metabólica. Sin embargo, el carvedilol es el que ha tenido más evidencia en el sentido de no alterar el perfil metabólico. Entonces, aquel paciente que sea hipertenso, diabético, dislipidémico, tenga varias cosas, el carvedilol es una gran respuesta en el caso principalmente que sean diabéticos y que tengan dislipidemia y no se puede controlar muy bien la dislipidemia a pesar de que se ha utilizado ya atorvastatina, rosuvastatina, ezetimibe y no tenemos otros medicamentos. Entonces, bueno, una opción sería esto, ¿no? Cambiar de beta bloqueante y se ha visto que la respuesta es buena. Y bueno, profundizando un poquito más lo que había mencionado su compañero, el eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? La parte del eje renina-angiotensina-aldosterona se ha visto que es un proceso también neurohormonal, como se ha mencionado, ¿no? Da por mecanismos de estrés, en realidad, en el cual se ha visto que el daño o sea, la hipertensión como tal, va a generar un daño a nivel renal y a nivel de los vasos sanguíneos, lo cual va a liberar neoantígenos. ¿Ya? Y estos neoantígenos van a ser captados por las células presentadoras de antígeno y presentados como tal las células T activadoras. Mediante un sistema de coestimulación, las células T van a generar quimiosinas, las cuales van a generar daño y mayor señalización a nivel del riñón y de la vasculatura renal, lo cual va a generar un proceso inflamatorio con liberación de especies reactivas de oxígeno, con relación al factor necrostimulador alfa, interleucina 6, interleucina 1 beta, lo cual va a generar más neoantígenos, lo cual va a generar un proceso de retroalimentación positiva. Este mecanismo que ustedes están viendo se ha relacionado mucho con la parte del COVID-19, pero principalmente con otro tipo de receptores de los IECA, que son los receptores IECA 2 y IECA 3, ¿no? Que están a nivel vascular. Sin embargo, la evidencia con el tiempo, el uso de antihipertensivos, que antes se pensaba, ¿no? Que mejoraba a los pacientes que tenían COVID, no se demostró en nada al final, no ha tenido una evidencia sólida. Por lo tanto, se tiene que seguir medicando a los pacientes con hipertensos, independientemente del efecto que se ha visto a nivel fisiológico con respecto a los receptores IECA, ¿no? O los receptores ECA. Entonces, no ha habido una evidencia sólida para decir que los pacientes hipertensos o que estaban medicados han tenido un peor resultado o un mejor resultado. Indiferente totalmente, ¿no? Eso, con respecto a la pregunta que se hacía, ¿no? Hace rato. Entonces, se liberan neoantígenos que están mucho en relación con la proteína de un choque de calor 70, ¿no? Las cuales van a generar una estimulación a nivel del sistema nervioso simpático, van a generar vasoconstricción, van a generar un aumento de la presión intersticial con un daño renal y disminución del sodio, ¿no? De excreción del sodio, lo cual va a elevar el 20 eicosapentaenoico, lo cual va a inhibir la bomba sodio-potasio TPasa y por lo tanto va a generar una modulación negativa de la natriuresis, lo cual va a aumentar la presión arterial. Por lo tanto, todo lo que ustedes han mencionado con respecto a hipertensión reactiva, obesidad, la sal, la activación del sistema renina-angiotensina aldosterona, la hipoxia en el síndrome de apnea obstructiva del sueño, el estrés psicológico, que también menciona mucho el hecho, actualmente se publica mucho el hecho de que el estrés en el trabajo está en relación con la parte de la presión arterial porque puede aumentar lo que es la actividad del sistema nervioso simpático y con el tiempo el aumento de la actividad del sistema nervioso simpático lleva a un aumento de la sensibilidad a la sal, lleva a un aumento de vasoconstricción y lleva a la disfunción endotelial, lo cual va a llevar a una mayor retención de sodio, mayor vasoconstricción y va a terminar en la proliferación del músculo liso vascular y por lo tanto en hipertensión arterial.
¿no? Por lo tanto, el eje renina-angiotensina que ustedes ya conocen, que es de todo esto, se ha visto que la enzima convertidora la enzima convertidora de angiotensina 1, 2 y la principalmente que estamos estudiando la 2, que es para la parte del COVID, ¿no? Estaba relacionado con la parte de la disfunción endotelial. Sin embargo, donde actúan y donde van a actuar los antihipertensivos, ¿no? Van a ser a nivel del receptor AT1 porque este se ha relacionado plenamente con la vida salazar, con la vasoconstricción, con la inflamación, la retención de sodio y con el aumento de aldosterona. Por lo tanto, tratando todo bloqueando lo que es el receptor AT1, vamos a tratar de disminuir todos estos efectos deleterios, ¿no? Y con esto he dado preámbulo a lo que es el siguiente grupo de antihipertensivos, como son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Dentro de estos tendremos primero lo que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como son el captopril, lisinopril y otros profármacos que requieren un metabolismo hepático, como el enalapril principalmente que tenemos en nuestro medio. El benacepril no lo tenemos, ¿no? Los IECAS, que ya he mencionado todo el mecanismo de acción, porque he mencionado ya el eje renina-angiotensina desde la parte molecular, voy a mencionar principalmente los puntos más importantes. Disminuyen la mortalidad cardiovascular debido a hipertensión arterial, disminuyen la incidencia de cardiopatía, porque se ha visto que los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina son los mejores para la regresión de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Este término es muy importante porque se habla de remodelación cardíaca cuando el corazón empieza a engrosarse y empieza a aumentar el grosor parietal. Y por lo tanto, se ha visto que los IECAS, el uso de los IECAS disminuye esto, y por lo tanto, cuando se ha hecho estudios con resonancia magnética a nivel del músculo cardíaco, se ha visto que con el uso prolongado, con muchos años, prácticamente más de 3 años, se, se ha visto que había una regresión de esta hipertrofia. No plenamente a lo que era antes, pero sí una disminución de esto, y por lo tanto a una disminución de la disfunción diastólica y una mejoría clínica del paciente. Entonces, esto, ¿no? Principalmente esto se ha visto en pacientes hipertensos con infarto agudo de miocardio, disminuye la recurrencia del accidente cerebrovascular en combinación con diurético, disminuye la progresión de la nefropatía en pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2. En los diabéticos, los IECA también mejoran la función endotelial y disminuyen la incidencia de eventos cardiovasculares. Efectos adversos, la hipotensión arterial, la hipercalemia, disminuyen la función renal y estos sus efectos son dosis independientes. Ahora, algo que vale la pena recalcar, muy aparte de todo esto, es que el enalapril en otros países se ha discontinuado, principalmente no muy lejano de nuestra realidad, la parte de Argentina, por ejemplo, se ha discontinuado el enalapril porque se ha visto que tenía algunos potenciales teratogénicos y digo, neoplásicos como tal. Y en algunas personas se ha visto que el uso del enalapril por largo tiempo predisponía a algún tipo de neoplasias. Por eso se ha discontinuado, incluso la FDA sacó un comunicado, no hace mucho tampoco, en el cual indicaba que el uso de enalapril prácticamente estaba no recomendado, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro medio tenemos, aún se siguen haciendo estudios con este tipo de medicamentos, pero se ha visto que es bastante bueno para la remodelación de ventrículo izquierdo, incluso más que los ARA2, ¿no? Dentro de los efectos adversos, ustedes conocen el más frecuente, que es la tos, ¿no? Entonces, esto tiene relación con el ciclo de la bradiquinina, ¿no? Y bueno, es menos frecuente, pero muy severo. Esto puede producir angioedema en algunos pacientes en 0,2% prácticamente, es mortal. Y cuando el paciente te dice que tiene tos que no tiene ninguna otra causa, ¿no? Entonces hay que cambiarle los IECAS por un ARA2, que esa es la respuesta más lógica. En algunos pacientes se puede presentar neutropenia, principalmente en aquellos pacientes que tienen enfermedad del parénquima renal. No producen taquicardia refleja, no alteran el metabolismo de los hidratos de carbono ni los lípidos, no producen trastornos de ritmo, y bueno, la hipotensión es lo más frecuente, ¿no? En pacientes hiperreninémicos. Y el otro grupo, que es prácticamente el hermano de esto, que son los inhibidores de los receptores de angiotensina 2, que es el losartán, telmisartán, candesartán, irbesartán, valsartán, ¿no? Estos son inhibidores competitivos de los receptores AT1, predominan en tejido vascular, en miocardio, así como el cerebro, suprarrenales, riñones. Si bien la unión va a ser irreversible,
Presentan una velocidad de disociación muy lenta, por lo que se comportan como antagonistas no competitivos. El losartán, a diferencia del resto, tiene una unión irreversible al receptor. Ahora, la razón por qué existen tantos medicamentos como ustedes han escuchado, losartán, valsartán, telmisartán, candesartán, olmesartán, es que si bien tienen un mismo mecanismo de acción, inhibición de los receptores de angiotensina 2, ¿no? El hecho es que tienen diferentes tipos de duración, tienen diferentes tiempos de pico-valle y tienen diferente tipo de respuesta a nivel endotelial. Entonces, incluso diferente disponibilidad o biodisponibilidad en cuanto a pasar algún tipo de barrera. Por ejemplo, la barrera hematoencefálica, único ARA2 que ha demostrado la evidencia es el candesartán. Por eso muchas veces en los pacientes que tienen crisis hipertensivas centrales se utiliza en candesartán. En aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial diurna, principalmente según el mapa, se utiliza mejor el telmisartán. En aquellos pacientes que tienen rigidez arterial demostrada y que tienen muchas comorbilidades, resulta mejor el olmesartán, ¿no? Y el losartán es un medicamento que muchas veces se da una vez al día o dos veces al día. Algunos pacientes lo utilizan, como les he dicho, como poca, a veces sí, a veces no, y eso está muy mal. El losartán se puede utilizar hasta dos veces al día con una dosis máxima de 100 miligramos, ¿no? Si ustedes, muchas veces el paciente con 50 miligramos se mantiene bien. ¿Cuánto tiempo tiene de disponibilidad el losartán? La mayor parte de los textos indica hasta 12 horas. Algunos textos con mucha seguridad indican que puede durar hasta las 24 horas el losartán. Pero la mayor parte de la bibliografía indica 12 horas, por eso la dosis máxima es 100 miligramos, ¿no? Dentro de los efectos adversos puede observarse hipotensión, mareos, vértigo, hipercalemia. Tienen una capacidad fetopática, por lo tanto están contraindicados, al igual que los IECAS en el embarazo. Deben utilizarse con precaución en aquellos pacientes en que la presión, la función renal dependa netamente del sistema renina, angiotensina y aldosterona.